El- ya estas clases ahorita vamos a empezar a ver lo que son diseño de sistemas como tal, ya vamos a empezar a diseñar un sistema, así que esta es la parte bonita de Digital 2, donde ya empezamos a utilizar todos los recursos y todo lo demás para ya poder hacer una, no una máquina, porque la máquina la hacíamos antes con el controlador, ahorita sí ya vamos a hacer un sistema donde involucra, qué sé yo, sensores, actuadores, cosas así. Pero vamos a manejarlo por el momento, como no tienen sensores y actuadores igual, lo vamos a manejar como activar salidas, desactivar salidas, unos ceros, y cosas así. ¿Ya? Entonces, la clase, vamos a hacer un pequeño repaso, cómo yo diseño un sistema digital. Bueno, vamos a usar diferentes pasos. Primero voy a hacer un diagrama de bloques, luego es algo súper general, ¿ya? Muy superficial. Luego de ello vamos a hacer la partición funcional, que ahora sí ya va a ser con mucho detalle. Entonces voy a tener que ir poniendo cada señal, cada cosita que yo voy declarando ahí, todo eso va a ir. Y terminamos con la parte del ASM del controlador, que eso ya lo hemos visto antes. Esa es la máquina secuencial sincrónica como tal. Eso es lo que ya hemos venido haciendo desde la clase número 1, es hacer el controlador, hacer un proceso. Una vez que ya tenemos eso, terminamos haciendo la codificación del VHDL de todo, tanto del controlador como de la partición funcional y de cada uno de los bloques que compone el proyecto. ¿Ya? Entonces, como repaso del diagrama de bloques, ya les decía, o sea, iba hablando un poco de ello en cada una. Es algo súper por encimita, superficial, sencillo. Los bloques no necesariamente en esta parte o en esta etapa van a ser componentes reales. En realidad podrían ser un bloque que diga un bloque de visualización de datos. Entonces ustedes en la realidad no van a ir a la tienda, a la electrónica, a decir, véndame un visualizador de datos. Entonces, tienen que ir y decirle qué es lo que quieren, el componente, el número, el código, etc. Entonces el diagrama de bloques va a ser así, algo como solo para entender el ejercicio. Y como les iba también mencionando, no son tantos elementos porque los voy a ir agrupando. Entonces, como visualización de datos, para poder hacer un visualizador de datos necesito tal y tal y tal componente. Entonces, todos esos están inmersos en uno solo, entonces por eso se hacen más cortos. ¿Ya? Les he puesto aquí un ejemplo, el diagrama de bloques, bueno, está la MCS o el controlador, está declarado ahí, tengo todas las entradas del sistema, las salidas y cada uno de los bloques que lo componen. Y como les decía, va a haber un ingreso de datos, va a haber un procesamiento, casi siempre, incluso sus proyectos casi siempre son como manejo de datos y cosas así. Entonces vamos a procesarlos y luego vamos a habilitar alguna salida o vamos a hacer que se visualicen en algún lado. Pues todo eso está puesto de esta forma. ¿Qué es lo que yo he colocado aquí? Entradas del sistema, todas las que el ejercicio lo dice, el usuario presiona tal botonera, ya sea la de Start, que la he puesto ahí, que casi siempre va. Entonces presiona la botonera Start, o presiona la botonera X, la botonera Y, la botonera Z. Y así mismo voy a habilitar las salidas. Enciende tal LED, prende tal motor, cualquier cosa que les digan va a ir inmerso aquí en esta parte. ¿Ya? Y siempre son señales de un solo bit, botoneras, LEDs o motores, como sea, o lo que quieran ahí habilitar, válvulas, cosas así. Realmente como que esto puede variar. Entonces, estas son las entradas del sistema, las salidas propias del sistema. Y todas las señales que se generan de los bloques también se van a comunicar con la MPS. Por eso es que les he puesto una pequeña analogía, en la que este señor que está aquí, él va a ser el controlador y el controlador va a ser como el jefe de todo. Entonces, el jefe, él tiene que saber qué es lo que está pasando en su compañía. Él tiene que estar al tanto de todo lo que van haciendo los bloques y ellos tienen que reportarlo. Entonces, estos bloques que están aquí son los trabajadores de la compañía, ¿ya? Ellos van a estar ahí procesando datos, validando, haciendo todo el proceso que necesita hacer para luego darle al jefe resultados. El jefe lo que quiere es resultados, no quiere saber cuánto es 1 más 1, él lo que necesita saber es si ejecutó la suma o no, si es que la caja al final del día le cuadró o no, y cosas así. Entonces, las entradas y salidas de un solo bit nunca se conectan directamente con el sistema, porque es como que se está saltando el proceso y le está saltando las autoridades. En cambio, es como que yo necesito algo, me comunico con el jefe y el jefe le dice, fulanito, anda, tráeme tal cosa de por allá. Entonces el bloque lo ejecuta. ¿Ya? Pero siempre tiene que hacerlo por parte del controlador o por medio del controlador. Las comunicaciones son por ahí.
Las señales de más de un bit, como los datos que vamos a manejar, esas no pasan al controlador, le digo, es como decir, van directamente al sistema. Es como que le digan que quiero comprar, entonces tú dices, quiero comprar, le dices al jefe y el jefe le dice a los trabajadores, oye, quieren comprar. ¿Qué es lo que quiere comprar? No le interesa. Él solamente necesita saber si le quieres o no le quieres comprar para mandar a llamar a alguien y que venga y le tome el pedido. Entonces va a venir un bloque al sistema y ahí sí va a tratar con todos los datos que están manejando. Entonces ahí sí cuántas cosas quieres comprar, cuánto va a costar, todas esas cosas, lo va a manejar los bloques. ¿Ya? Entonces, eso es lo que he ido diciendo aquí. Aquí hay un pequeño resumen. Los bloques todos, cualquiera de ellos van a procesar toda la info, manejar los datos y recibir las órdenes del controlador. Y por otro lado, el controlador las da las órdenes, establece un proceso, y aquí quiero hacer énfasis porque eso es lo que ya hemos hecho. Si se dan cuenta, esto parece como lo que hemos hecho desde el principio en ASM. Entonces, este proceso que está aquí va a estar dado o lo vamos a seguir por medio de la ASM que nosotros generemos. Eso es lo que vamos a hacer con el controlador. Y con base en lo que los bloques le dicen, entonces los bloques le dan información, les dicen, oye, ya sucedió esto, no ha pasado todavía, ya sumé, ya resté, ya cargué el dato, ya lo validé, ya lo procesé, todas esas cosas, señales de un solo bit que solamente sean de sí y de no, eso de ahí el controlador lo va a tomar y va a saber qué decisión tomar con respecto a eso. Luego de ello, se comunica pues, ¿no? con el mundo externo. Eso es lo otro que les venía diciendo, ya sean las botoneras que son de ingreso o las salidas que debería habilitar. Entonces, el controlador es el que se comunica con el mundo exterior. ¿Ya? ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? No, Ok, ok, entonces, el controlador, insisto, ASM, pongo una foto para que ustedes se acuerden y se lo graben. El controlador lo vamos a hacer por medio de la ASM. El controlador o la MCS es el mismo nombre. ¿Ya? Entonces, la partición funcional, que ya es como lo fuerte del diseño, esto sí vamos a utilizar componentes que existen. Como les decía, es como ir a la electrónica y comprar un componente existente, le dan el código y se lo venden. Ya, ahí está. Entonces, eh, por eso es necesario que nosotros sepamos que eso ya está en stock o algo por el estilo. Como ya no lo estamos haciendo con circuitos TTL, o lo hacían en Digitales 1, ahora en Digitales 2 vamos a hacerlo 100% programado. Entonces eso de ahí debería ser, bueno, circuito integrado si es que lo quieren hacer así, o componentes codificados en VHDL. ¿Cómo es eso? Ya alguien se ha tomado la molestia de hacerlo, entonces los bloques ya existen, pueden buscar los bloques en internet o me los pueden pedir porque yo también hice algunos, entonces también los tengo y los pueden trabajar a partir de eso. ¿Ya? Las salidas en la partición funcional, todas las señales que se generen ahí, sean señales de entrada, señales de salida, cualquier señal que se genere, tienen que ser declaradas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes si solamente me ponen ahí que tiene un enable, pero no le ponen un nombre ni nada, yo no sé para dónde va, no sé quién la maneja, no sé cómo trabaja, entonces por eso es que todo tiene que estar declarado y todo tiene que tener su nombrecito. ¿Ya? Y bueno, finalmente sigo haciendo énfasis en que las señales de un solo bit son las que van al controlador y las que son de buses de datos, esas ya van directamente al sistema. ¿Ya? Bueno, entonces los componentes como tal, para poder hacer una partición funcional yo necesito componentes reales, como les venía diciendo. Entonces, esos componentes reales pueden ser sincrónicos o asincrónicos. Entonces, los componentes asincrónicos, obviamente su nombre lo dice, no necesito un flanco de reloj, lo que necesito es, solamente va a funcionar siempre, todo el tiempo. Aquí les he puesto unos ejemplos de codificadores, MUX, sumador o restaurador que funcionan similar y los comparadores. Entonces, he escogido uno de ellos para poderles explicar cómo funcionan. Puertas lógicas también, pero ya no las puse ahí porque, bueno, ya las vienen viendo Digitales 1, ya las conocen. Esos también son asincrónicos. Entonces, el MUX, por ejemplo, es el que yo he elegido para poderlo explicar cómo funciona, para que se acuerden, porque todas estas cosas ya ustedes la vieron, pero en el curso anterior. Entonces, el MUX, características, no espera ningún flanco de reloj, asincrónico como su nombre lo dice, y lo que necesita es leer el valor de este selector que está aquí, del valor de S, del selector S, él lo lee y dependiendo del valor que esté aquí, escoge qué entrada, perdón, mostrará la salida. Entonces, siempre voy a tener 2 a la n posibles entradas. Si S es un bit, entonces voy a tener dos opciones, 2 a la 1 igual a 2, tengo que sea 0 o que sea 1.
Si S es igual a 0, eso pasa a la salida, y si S es igual a 1, lo que está en 1 pasa a la salida. Si fuera de 2 a la 2, que fuera 2 bits que estoy ingresando aquí, 4 opciones y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, yo hice el código BCDL del MUX para poder sacar la simulación y que lo puedan entender mejor. Entonces, aquí yo tengo el selector, tengo lo que está ingresando el dato en la posición 0, 1, 2 y 3. ¿Ya? Como es un MUX de 4.1, tengo 4 opciones, de la 0 a la 3. Y la salida Q. Entonces, en el caso de que el selector esté 0, 0, voy a seleccionar aquí, ¿ya? Voy a ver qué es lo que tengo en esta entrada 0. Tengo el valor, el número 7. Entonces, ese número 7 lo voy a cargar a la salida. Si tengo en el caso 0,1, entonces me ubico aquí, leo que tengo en la entrada de 0,1, tengo el número 9, entonces ese número 9 lo cargo a la salida. Para el caso 1,0, lo mismo, estoy en el 1,0, que tengo en el valor 1,0, el número 0, entonces eso es lo que yo voy a cargar a la salida. Que tengo en el 1,1, el valor, el número 2, está aquí, el 1,1, entonces eso es lo que yo cargo a la salida. Y así es como funciona el MOOC, para que se acuerden. ¿Tienen preguntas? No. Sí, todo claro como el abuelito. Ok, entonces vamos a los componentes sincrónicos. ¿Ya? Los componentes sincrónicos que nosotros más utilizamos son los registros de sostenimiento, registros de desplazamiento, contadores y las memorias. Hoy no les voy a explicar memorias porque ustedes todavía no ven memoria en la teoría, entonces no les quiero abrumar con tantas cosas. Cuando ya veamos su memoria, ahí les explico cómo funciona, pero igual se las he puesto ahí como componentes sincrónicos. ¿Ya? Entonces, voy a revisar, por ejemplo, el registro de sostenimiento, cómo funciona. Y hago hincapié en esas cosas porque si ustedes no saben cómo funcionan, cuando hagamos la partición funcional y el ASM van a tener mucho problema, porque no van a saber qué habilitar y qué no habilitar. Entonces, por eso es que se los les estoy explicando ahorita, me estoy tomando ese tiempo. El registro de sostenimiento, ya ahorita sí, como su nombre lo dice, es un componente sincrónico, así que yo necesito esperar que haya un flanco positivo de reloj. Por lo general vamos a trabajar con flancos positivos, entonces ya no nos hagamos problema. Flanco positivo. Entonces yo necesito saber si hay un flanco positivo y necesito saber el valor de esta entrada que es el enable. Entonces dependiendo de si el enable está en 1, entonces este dato va a cargarse a la salida, va a ser una carga en paralelo. Si enable está en 0, entonces eso no va a variar, va a seguir teniendo el estado anterior o lo que tenía guardado en la salida anteriormente. ¿Ya? Entonces también asimismo hice el código, se los dejo ahí para que ustedes lo vean, si lo quieren simular lo pueden simular. Y aquí está la simulación. Entonces yo digo, ok, cuando reset está presionado, acuérdense que reset es negado en este caso, si veo, tengo que ir a leer el código, leo el código y veo que si reset está en 0, entonces estoy en 0. Quiere decir que es una lógica negativa. Entonces si el reset está siendo presionado, quiere decir que voy a encerar, como en el caso que está aquí, todo este tiempo está encerado, y acá cuando todo este tiempo también está encerado. Para el caso de que reset ya esté funcionando, entonces reset en igual a 1, aquí todo este periodo está funcionando el registro de sostenimiento, ahora yo reviso si es que tienen las condiciones del clock y enable. Entonces si no hay clock, ya sea que enable esté en 0 o enable esté en 1, va a mantener el estado anterior, como aquí. Aquí hay un flanco, pero es un flanco negativo, entonces no hay. Así que sigue manteniendo el valor anterior. ¿Cuál es el valor anterior? 0, sigue ahí. Si el enable está en 1, entonces reviso, el clock tiene que también estar en 1, como está en 0, no hace absolutamente nada, sigo manteniendo lo mismo que tenía antes. Si ahorita sí, tengo una señal de clock, pero nadie está presionando el enable, entonces no hace nada, va a mantener el estado anterior, por ende, este es el caso, aquí yo ya tengo un flanco positivo de reloj, pero no tengo ningún enable, y como no tengo ningún enable, mantengo. Donde sí funciona es cuando hay un flanco de reloj, efectivamente, y el enable está siendo presionado. Entonces, cuando llego a este punto, aquí veo que hay un flanco, veo que está el enable, entonces el valor que tengo antes aquí, que era 0,100, va a cargar a la salida. Entonces, ahí, antes tenía 0,0, como hago la habilitación para que cargue, entonces ahora voy a tener 0,100. Entonces, hago esa carga en paralelo. Vuelvo a verificar acá exactamente el mismo caso, y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Tienen preguntas de cómo funciona el registro de sostenimiento? Ahora claro, Miss, con esa
con la simulación, mucho mejor. Ujú. ¿Y los demás? Todo claro. Todo claro, Miss. Ok, Todo claro, perfecto. Miss. Igual les dejo, como les había dicho, igual les dejo los códigos. Si alguno de ustedes quiere curiosidad, puede copiar ese código y ver cómo funciona. ¿Ya? Ok. Entonces, sigo con el registro con el contador o el registro de desplazamiento. Funciona igual. Entonces solamente elegí uno para explicarles porque funcionan igualito. Cuando hay flanco reloj, ya lo sabemos. Y ahora voy a tener dos habilitadoras, el uno que se llama load y el otro que se llama enable. Entonces leo los valores de load e enable y con respecto a esto es que, bueno, en el caso del contador va a contar o en el caso del registro de desplazamiento va a desplazar. ¿Ya? Entonces, asimismo, ahorita escogí el contador porque creo que es un poquito más fácil de verlo, entonces escogí el contador para poder simular. Entonces, cuando es el reset está en cero, el mismo caso del anterior, en cero todo, y acá también en cero todo. Ahora, cuando el reset está en 1, tengo que verificar si es que hay un flanco de reloj. Si no hay un flanco de reloj, tampoco me interesan si es que hay un load o un enable presionado, porque no hay flanco, entonces ese es el caso. ¿Ya? Mantengo el estado anterior. Ahora, cuando ya tengo las dos condiciones, ahora sí, si load e enable están en 0, entonces no hago nada, porque el usuario le está diciendo no hagas nada. Entonces aquí está load en 0, enable en 0, no está haciendo absolutamente nada, sigue manteniendo el estado anterior, que era 0 porque venía de lo que habían cerrado acá. Cuando el load está en 0 y el enable está en 1, ahí voy a ejercer la función del bloque. Un contador va a contar y un registro de desplazamiento va a desplazar. Entonces, como estamos haciendo el contador, en este caso, cuando yo lo pongo en 1, el enable, con el load igual a 0, voy a contar. Entonces, yo aquí tenía 5, en este paso tengo 6, cuento, 7, cuento, 8, y ahí va a empezar a contar así sucesivamente. Porque en todo el espacio está detectando enable igual a 1. Como esto es un contador de 4 bits, acuérdense que con 4 bits llevo el 1, 1, 1, 1 y ese es el número 15. Entonces el número 15, una vez que yo llegue aquí al número 15, voy a regresar al inicio. O sea, así está dado el código como tal. Entonces llego al 15 y regreso a 0 para seguir contando 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces por eso está aquí 15, 0 y luego 1, 2, 3. ¿Ya? Ok, eso es en el caso de solamente presionar enable. Cuando solo se presiona load, no hace nada, ¿ya? No hace absolutamente nada, no va a haber, por ejemplo aquí hay un flanco, todo puede funcionar, pero solo hay load, pero no hay enable, entonces no hace nada, mantiene el estado anterior. Y cuando ya está presionando load e enable a la vez, va a hacer una carga en paralelo. ¿Eso qué significa esa carga en paralelo? Va a hacer como un registro de sostenimiento. Lo que yo tengo en la entrada, lo cargo a la salida. ¿Eso qué es? Miro que tengo en la entrada yo le he colocado el número 5, entonces ese 5 que está aquí, como hay load e hay enable, y dos a la vez, va a pasar acá. Ese 5 va a pasar a la salida. Entonces lo cargo en paralelo. Es lo mismo que pasa acá. Venía en 0 y lo carga en paralelo. No necesariamente tiene que partir de 0. Puedo aquí a la mitad de la cuenta, iba en 12, por ejemplo, y aquí habilito el load de enable, de 12 pasa a 5, pero porque yo tenía a la entrada ese número. Si ustedes a la entrada tienen un número 0, entonces quiere decir que lo enceran al contador. ¿Ya? Dependiendo del problema, es lo que diga el ejercicio. ¿Les queda claro? La última parte, o sea, esa carga, ¿para qué serviría en un ejemplo ya más claro? Para encerarlo. Solo para encerrar. Lo puede servir para encerrar. Ajá. Porque si tú quieres, por ejemplo, contar varias veces en el mismo proceso, la primera vez llevas la cuenta, haces todo, ya tienes tu dato, ya hiciste lo que querías hacer, pero luego como quieres hacer de nuevo todo el proceso, ese contador tiene que volver a hacer ese 0. Entonces le haces la carga en paralelo en 0 y ya está, ya puedes trabajar. Ujú. Ya listo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces sigamos. Así es como funciona, ya les digo, el registro de sostenimiento, el contador y el registro de desplazamiento. Estos dos funcionan igual. Entonces, vamos ya con el problema 1. El problema 1 es un sistema digital que va a detectar si el número es divisible o no es divisible para 9. Entonces, para eso debes recibir la señal START. Entonces, ¿debo presionar y soltar START en este ejercicio?
¿Sí o no? Sí. No. No. No, no dice. No dice presionar y soltar esta vez, solamente dice recibir la señal start. Entonces solamente necesito recibir. Ok. Luego de lo cual queda esperando por un número. Ahora el usuario debe ingresar por medio de un teclado decimal. Entonces voy a verificar el teclado decimal que estoy poniendo como entrada y necesito ingresar 3 dígitos. Siempre voy a ingresar un número de 3 dígitos. Entonces va a empezar por las centenas, luego las decenas y luego la unidad. Entonces, sea cual sea el número que ustedes quieren ingresar, tienen que presionar 3 teclas, cualquiera de ellos. El 7, el 8, el 9, el teclado decimal es lo que conocemos en los cajeros, aquí en la computadora, los que están ahí al ladito. Entonces está el número del 0 al 9, así que son 10 dígitos. ¿Ya? Y bueno, luego de que recibe esos datos, dice, ahora sí, les da el problema, les da la forma de cómo van ustedes a solucionar si es divisible o no para 9, les dice, suma todos los números y si el resultado es mayor que 9, perdón, si el resultado es mayor que 9, tiene que volverlo a sumar. Entonces, si yo pongo ejemplos, voy a hacer, por ejemplo, 9 más 9 más 9 igual a 27. Yo me doy cuenta que hay 2 dígitos, entonces tengo que volver a sumar esos 2 dígitos que me quedan. Entonces, si el resultado es mayor que 9, otra vez tengo que volver a sumar las cifras hasta obtener un número de un solo dígito. ¿Ya? Si ese dígito, cuando ya has hecho todas las sumas que has podido y ya te queda un solo dígito, si este dígito es igual a 9, la cantidad es divisible para 9. Si es menor que 9, la cantidad no es divisible para 9. Entonces, así es como ustedes saben si el número es o no divisible. Ahora debes activar la salida done. Cuando ya termine de hacer todo ese proceso de habilitar o no habilitar salida, perdón, de saber si es o no es divisible, hiciste todas las sumas, verificaste todo, entonces ya terminaron de hacer eso, habilitas la salida done. Si el número fue divisible para 9, también tienes que habilitar la salida divi9. Eso es lo que quiere decir, es que ya terminó de hacer el proceso y el número efectivamente fue divisible para 9. Pero si no, le dices el número ya terminó el proceso, solamente habilitas la salida done, pero no habilitas la salida divi9. Eso es lo que le quiere decir al usuario es, ya terminé y tu número no fue divisible para 9 para nada. Entonces, ya el usuario ya sabe que hasta ahí llegó. ¿Ya? Ambas salidas tienen que permanecer activadas mientras la señal start continúe siendo verdadera. Entonces, por eso es que acá no le preguntaron por presionar y soltar start, sino que todo esto funcionaba mientras start era 1. Una vez que start sea 0, o sea, empiezas a mostrar que ya terminaste el proceso, y cuando start sea 0, ahí sí regresa al estado inicial para volver a ingresar otro dato. ¿Ya? ¿Les queda claro qué es lo que vamos a hacer? Sí, Miss. Ya. Entonces, vamos a ir paso a paso. Vamos a hacer el diagrama de bloques. Entonces, el diagrama de bloques yo empiezo declarando la MCS. Declaro la MCS, cuáles son las entradas propias del sistema, en este caso sería start. ¿Tengo alguna otra entrada propia del sistema? No, No, de un solo bit, no, perfecto. ¿Y a la salida, qué salidas tengo? Propias del sistema. Done. Done y divi9, esas dos. ¿Ya? Entonces esas son las dos que yo voy a tener ahí de la salida. Luego de esto, digo, ok, voy a hacer un bloque en general donde yo voy a hacer todo mi ingreso de datos, que es lo que entra al ingreso de datos, la señal del teclado. Entonces eso es lo que yo voy a poner ahí. Luego de eso, como voy a hacer sumas, y, acuérdense, a ver, bueno, les voy a mostrar acá cómo funciona el teclado. El teclado decimal son 10 números, como ya les dije, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, son los 10 números. Entonces, básicamente son 10 botoneras internamente. Entonces, si no ha presionado ninguna botonera, todas las botoneras están en 0. Si el usuario presiona el número, por ejemplo, el número 2, entonces va a estar así. El número 2 va a estar presionado. Si el usuario quiere presionar el número 8, entonces esto va a estar así, y en 8 es donde va a estar presionado. Ya, así funciona internamente un teclado decimal. Son muchas botoneras. Entonces, como vamos a hacer suma, si es que yo hago una suma directamente del 2 con el 8, esto de aquí voy a cogerlo, el sistema lo va a entender como que esto fuera un binario.
Y entonces no va a sumar 2 con 8, sino que va a sumar este número en binario más este número en binario. Y me va a dar otro número en binario. Entonces a mí no me conviene trabajar con estas señales directamente en teclado, a mí me conviene trabajarlas con una señal ya en binario o en BCD, porque acuérdense que esto va a ir del 0 al 9 y del 0 al 9 el binario y el BCD es el mismo. Entonces, yo voy a sacar de aquí, de este bloque, el dato, pero ya lo quiero en BCD. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tengo el dato en BCD, ahora sí yo voy a empezar a hacer el procesamiento o la validación. Entonces, voy a verificar si es divisible para 9. ¿Qué es lo que va a recibir este bloque? Bueno, el dato del BCD, eso es lo que va a tener que recibir para saber si es o no es divisible. Y alguien le va a tener que decir a este verificador divisible que ejerza su función, que haga y empiece a funcionar. Entonces, alguien le tiene que decir, oye, empieza a procesar los datos. ¿Quién va a ser ese alguien? La MCS o el controlador. El controlador le va a enseñar y le va a decir, empieza a procesar o procesa. Entonces, el verificador divisible va a decir, ok, yo hago lo que tú me dices porque tú eres el jefe, entonces yo me pongo a hacer lo que tú dices y ya cuando ya tengo una respuesta, yo te aviso. Entonces, cuando él termine de verificar todo, le dice procesado, ya está. Entonces, eso ingresa a la MCS como procesado. Para que ya sepan que ya hizo todo el análisis y la verificación que necesitaba. ¿Hasta ahí tienen dudas? No, Ya. Entonces, ahora sí vamos a lo fuerte, lo que es en serio, porque este de aquí es solo superficial. Entonces, lo que es en serio es la partición funcional. Eso vamos a hacer hoy. La partición funcional, empezamos igualito. Declaro la MCS, entradas y salidas propias del sistema. Entonces yo ya las identifiqué, son start, done y div9. Teclado no, porque teclado es un bus de datos. Recuerden que el controlador o el jefe, la MCS, no maneja datos como tal, solo maneja sí o no, y señales de un bit. Entonces teclado va a ingresar a los bloques del sistema. Entonces, ¿qué bloquecito, cómo se debería llamar este bloque para que yo ingrese un valor en decimal o en teclado decimal y obtenga un Decode. valor en dato BCD? ¿Cómo se llama? Decodificador. Sí, decodificador de decimal a BCD. Ese es el que yo voy a colocar aquí. ¿Ya? Entonces ahí yo obtengo eso. Ahora, luego de eso, ¿qué tengo que hacer? Díganme ustedes. ahí seguía el bloque de verificador, pues. Ya, pero ¿cómo hago el bloque? No, ni siquiera eso, porque solo está convertido el dato, pero ¿dónde lo estoy guardando? ¿Cómo guardo ese dato? En un registro. Un registro. Un registro. ¿Y cómo sé cuándo decirle al registro que empiece a guardar el dato? Cuando está en uno. Cuando esté en 1, pero ahí empieza a funcionar la máquina. Entonces, cuando esté en 1 y si el usuario se demora en presionar, ¿qué va a coger? Sí, todo va a estar en 0. Porque acuérdense cómo funciona el teclado decimal. Si start está igual a 1, ahí le va a decir, ok, toma lo que está en el teclado. Pero si el usuario no ha presionado nada, va a estar así. Este teclado, este dato que está aquí va a estar en todo 0. Entonces, ¿cómo yo sé cuando el usuario ya ingresó un dato? La salida hecha. No, pues la salida done o hecho es para decirle que ya terminó de verificar todo. Y aquí no ha verificado, ni siquiera ha ingresado el dato. ¿Cómo la máquina sabe cuándo el usuario ingresa un dato? O un número. El usuario no debería decírselo porque el usuario pudo haber ingresado 0000. ¿Y cómo se lo dice? ¿Hay alguna botonera que diga ahí como carga de datos? Y entonces como que cuando presiona uno, presiona carga de datos y por eso viene. ¿Qué se les ocurre? MUX. MUX. ¿Y quién habilita el MUX? O sea, pensemos, o sea, si tienen una idea, sosténganla, pero díganme Sí, por qué. sí. ¿Cómo yo sé que el usuario presionó una tecla? Cualquiera, ya sea del 0 al 9. ¿Cómo pensarían? O sea, ya les estoy mostrando aquí cómo funciona este teclado. Señal de 0. Perdón.
Que comparo esa señal con una señal de cero. Sí, Diana, justamente eso. Yo tengo que comparar esta señal que dice teclado, la tengo que comparar con cero. Si todo esto es igual a cero, quiere decir que no ha presionado. Si alguna de ellas es igual a 1, no te importa cuál ahorita, solamente necesitas saber si esto de aquí es diferente de cero. Entonces, si esto es diferente de cero, alguna de estas fue presionada, entonces ya presionó una tecla. Entonces hago un comparador con cero. Si es igual a cero, no ha presionado. Y si es diferente de cero, no me importa si es mayor o menor. Bueno, menor nunca va a ser, pero no me importa si es mayor. Ya si es diferente de cero, quiere decir que ya presionó una tecla. Entonces sí, puedo usarlo con un comparador, pero la otra forma que yo le busqué, esa es la que tengo proyectada aquí, es ver, ok, si yo paso todos estos datos por una puerta OR, acuérdense cómo funciona la puerta OR. La puerta OR, si todos los datos son cero, la salida es cero. Si al menos un dato de la entrada de la puerta OR es igual a 0, es igual a 1, ya la salida es igual a 1. Entonces, si aquí yo tengo este 1 y yo paso todos estos datos por una puerta OR, quiere decir que la salida va a ser igual a 1. Entonces, eso me dice que ya presionó. ¿Qué tecla presionó? No sé todavía, ya mismo lo veo, ahorita solo quiero saber cuándo el usuario presionó una tecla. Eso es lo que hacemos. Ese es el siguiente paso que yo he puesto aquí. He metido el teclado, está ingresando a una puerta OR, y esa puerta OR me va a dar una habilitación que se va a llamar tecla. Entonces, cuando se haya presionado una tecla, la MSS tiene que saberlo, entonces por ende yo la voy a marcar acá. Entonces aquí lo que les dice es ya presionó una tecla. ¿Qué tecla presionó? Luego vemos, pero ya presionó una tecla. Entonces ahora sí, esa es la señal que me va a dar la orden de habilitar el registro que ustedes dijeron hace un rato. Ahora, ¿qué registro voy a habilitar? Porque acuérdense que vamos a ingresar tres datos, o sea, tres dígitos, de centena, decena y unidad. Entonces, ¿qué registro voy a habilitar o cómo lo voy a hacer? Despierten. Sostenimiento. ¿Perdón? El registro de sostenimiento. Sí, un registro de sostenimiento para la centena, un registro de sostenimiento para la decena y un registro de sostenimiento para la unidad. Entonces, si declaro un registro de sostenimiento, ¿quién va a ingresar aquí? El dato BCD que salió de acá ya está decodificado, ¿ya? Entonces, cuando se presiona una tecla, ahí yo le voy a decir, guarda ese dato. Como lo presionó una vez, entonces esa es la centena, ¿ya? Y si yo estoy aquí declarando un enable para este registro de sostenimiento, acuérdense que este enable se lo da la MCS o el controlador. Entonces yo lo declaro. Entonces, cuando el usuario presione otra tecla, cualquiera que sea la tecla, eh, va a habilitar el segundo registro de sostenimiento que va a ser la decena. Entonces voy a habilitar aquí, poner un enable de la decena, y así mismo esa tiene que venir acá. Entonces una vez que yo ya tengo eso, digo, ok, centena, decena, y ahora tengo que esperar un siguiente dígito, y el siguiente dígito va a ser la unidad. Y es igualito, yo le coloco el enable. ¿Hasta ahí tienen preguntas? Aún no usamos la salida de la puerta OR anterior, ¿verdad? ¿Qué lo usamos acá? Tecla. Aquí ingresa. Pero acuérdate que el que da las Me órdenes es fijé. el controlador. Entonces, cuando ya hagamos el controlador, porque ahorita no le estamos diciendo cuál es el orden ni nada. Entonces, cuando ya hagamos el controlador, ahí el controlador va a decir, ok, si fue presionada una tecla, habilita un registro. Si no he presionado ninguna tecla, voy a esperar a que el usuario ingrese una tecla. Eso es lo que dice. ¿Y cómo sabe la MSS que está en una decena, en una centena o en una unidad? O sea, ¿cómo Porque lo vamos a sabe? hacer paso a paso. Porque lo vamos a hacer paso a paso. La primera vez que presiona una tecla, habilita centena. Si luego de eso vuelve a habilitar una tecla, vuelve a presionar una tecla, entonces otra vez voy a preguntar por el valor de la tecla, habilito el siguiente registro, porque ya es el segundo, ya es la decena. Y si otra vez presiono una tecla, entonces habilito el último, que es la unidad. Ah, ok, ok. Ujú. Ya. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces ahora sí, ya tenemos la decena, la centena, la decena y la unidad guardada. ¿Qué hago? Sumo Hago la suma. para verificar el...
Entonces hago la suma. Voy a sumar la centena con la decena. ¿Ya? Y luego de eso, ¿qué hago? Y la unidad misma. Eso. Y la unidad. Tengo que sumar entonces este Con resultado acum a cum1 A la unidad. Arreo. con la unidad. Ahora miren cuántos bits estoy manejando. La centena tiene 4 bits, la decena tiene 4 bits. Si yo sumo esto, acuérdense que el sumador siempre vota n más 1, pero vamos a analizarlo. El máximo número que yo puedo ingresar, como son de 3 dígitos, el máximo número que puedo ingresar es 999. Entonces ahí yo tendría que sumar 9 más 9. 9 más 9 es 18, y al ser 18, entonces esta suma ya no me alcanza con 4 bits para escribir el 18. Entonces ya me apareció un quinto bit. Entonces, ese quinto bit que está ahí, cuando yo vaya a hacer la siguiente suma, no puede sumar, no lo reconoce cuando le haces una suma de diferentes dimensiones. Entonces, acuérdense que cuando es que este ampersand que está ahí es es decir, Concatenar. este ampersand que está aquí es el como concatenar, sí, alguien lo ve. Entonces aquí yo estoy concatenándole un 0 como como más significativo para que no influya con el resultado. ¿Ya? Entonces eso es lo que está haciendo esa partecita de ahí, ¿ya? Entonces bueno, ahora sí, ya tengo, ahora verifiquemos. Ese acum va a ser 18 en el máximo, en el peor de los casos, y le sumo 9, acuérdense que vamos a hacer 9 más 9 más 9 para saber cuál es el máximo de bits que vamos a manejar. Entonces, ¿cuánto va a ser? 18 más 9, ¿cuánto sería? En este caso vendría a ser 27. Ajá, entonces como es 27, 27 sí me alcanza para escribirlo con 5 bits. Entonces como ya no necesito aumentarle un bit número 6 aquí, porque ya solo máximo voy a llegar a 27. Y como con 5 bits yo puedo llegar hasta el 31, suficiente. Entonces eso es lo que he hecho hasta ahí. ¿Tienen preguntas? Bueno, creo que se me van siguiendo. Pero igual, en todo caso, díganme si necesitan que les aclare algo. Bueno, entonces, ya sumamos. ¿Qué hacemos ahora? comparar con 9. Comparar con 9. ¿Qué voy a comparar? Este acumulado 2, porque ya es donde he sumado centena, decena y unidad, o lo voy a comparar con 9. Entonces el 9 es el 1001, pero como estamos trabajando con 5 bits, va a aparecer un 0 aquí adelante. Entonces voy a comparar ese valor con 9. Entonces aquí van a haber dos casos. Que sea mayor que 9, o sea, el caso que yo les decía, el peor de los casos, 9 más 9 sería 18, más 9, 27, entonces todavía sigue siendo mayor que 9. No es un solo bit, entonces yo necesito decidirlo. Y bueno, que sea igual a 9 en caso de que yo haya ingresado un número pequeño. Entonces, en caso de que sea igual a 9, ahí termina. Si no es mayor que 9 y no es igual a 9, ya sabemos que va a ser menor que 9, por eso no lo declaré aquí. ¿Ya? Porque si no es el uno ni el otro, entonces ya no hay más opciones. ¿Ya? Entonces, esas señales que se han salido del comparador, yo las tengo que ingresar a la MCS, las estoy poniendo aquí, y les he puesto un pequeño ejemplo. Entonces, si yo ingreso el número 1 más 7 más 9, entonces sumas esto, 7, 8, 9. Ah, ya, esto es igual a 9, por lo tanto se habilita esto y ya termina el proceso. Ya habilita las salidas que tiene que habilitar y lo que sea, pero ya no hago nada más, ya terminó. Otro caso, 9 más 9 más 9, ese es el que hemos estado analizando, 27. Entonces va a ser mayor que 9. Todavía yo no sé si eso es divisible o no es divisible para 9, porque me tiene que quedar un número de un solo dígito. Entonces por eso solo se va a habilitar, tengo que continuar. En otro caso, que sea 2 más 3 más 1, ok, eso sumas, es igual a 6, entonces es menor. Como es menor que 9, entonces ya termina el proceso, porque ya solo tengo un dígito, ya no necesito verificar nada más, entonces ahí queda. Se va a habilitar la salida DON, pero no se va a habilitar la salida DIV9, pero en todo caso ya ahí terminó. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es saber si es mayor que 9, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debería hacer yo? Restarle 9. Seguir sumando. Seguir sumando. Ya. ¿Y ahora cómo vamos a hacer eso para seguir sumando si yo ahora tengo un número binario? Ya no tengo un número BCD donde tengo separada la centena de la decena y de la unidad. Bueno, en este caso ya solamente va a haber decena y unidad. Así que, ¿cómo yo puedo hacer para volver a separar la decena de la unidad? Si yo tengo un número binario.
que volver a explicar. ¿Volver a qué? No escuché. ¿Me pueden repetir? Volver al inicio, Miss. Así Pero si como vuelven al sumó, inicio, tiene que o decirle al sea, usuario que vuelva a cargar un dato. Y el usuario no quiere no, volver. no, así como Pero una cargar, cosa, una pregunta. En el ejercicio, si era mayor o igual a 9, tenía que volver a hacer el proceso, ¿verdad? Claro, o sea, tiene que, acuérdate que decía, vamos a ir a la, vamos a mostrar todas las Porque diapositivas, ver el ejercicio, aquí. Tiene que sumar y si ella solamente le queda un solo dígito, ahí puede decidir si es mayor que 9, si es divisible para 9 o no, si solo es de un dígito. Entonces, como ahorita sumamos todo, nos damos cuenta que puede ser mayor, que puede ser de un solo dígito, como puede ser que no sea de un solo dígito. Porque ya les digo, hagamos el ejemplo que les estaba poniendo, el de 9 O sea, menos por 3. ejemplo, en este ejemplo, como es 27, tendría que volver, después sumar esos dos dígitos, 2 y 7. Sí, Así. pero ¿cómo hacemos? Si ahora yo tengo este 27, yo lo tengo en binario, porque eso salió de una suma. Entonces sumó 9 más 9 más 9 y este 27 yo lo tengo en binario. ¿Cómo hago para sumar el 2 más el 7? O para separar esto, ¿cómo lo hago? yo le agregaría un 0 a mí y volviera a hacer el mismo proceso. Más 2, más 7, más 0. Pero Le eso agregaría sería 0. repetitivo. Buena la idea, ¿sí? Sí, también es válida. No lo hice así, pero es válido. Tú le puedes como que a la unidad, o sea, como que cargarle a la, ya sea aquí adelante o aquí atrás, da lo mismo. Entonces, la centena ahora va a ser 0, la nueva decena va a ser 2 y la nueva unidad va a ser 7. Pero, Ajá. pero lo tienes en binario, O sea, hay que separarlo nada más. hay que separarlos. O sea, sí es buena la idea, pero lo tienes en binario, no lo tienes como para agregarle un 7. No tienes el 27, si transforman el 27 a binario, ¿cuánto es? Vamos a ver, decimal a binario. No se le resta 10 para... Ajá, sí, se le resta, eso es la forma que yo hice, conversor, porque si no tú tendrías un número, vamos a poner el número 27 ahí, 27, ya, nosotros ahorita tenemos el 11011, ese es el número que yo tengo aquí. O sea, ya sabemos que es 27, pero el resultado de esa suma yo la tengo como 11011. Ese es el número que yo tengo. O sea, ¿cómo yo sé ahí cuál es la decena, cuál es la centena, dónde le agregas el 0 al que me dio la idea? Ujú. Ya, entonces no vi quién dijo, pero alguien dijo resto 10 y esa es exactamente lo que yo tengo hecho. Entonces yo a este 27 le voy a restar 10. Ya, entonces ¿cuánto voy a tener ahí? Ahí yo voy a tener en ese momento 17. Pregunto si ya es de un dígito o no es de un dígito. Si ya es de un dígito, ahí quedo. Pero si todavía me falta, le vuelvo a restar 10. Y entonces ahí ya solamente me queda un solo dígito. Ahí yo saco la unidad. ¿Y cómo saco la decena? ¿Cuántas veces se hizo el proceso? ¿Cuántas veces hizo el proceso? Exactamente. Resté una vez, entonces yo a un contador, como resto una vez, le llevo la 1. Y dices, ok, sigue siendo mayor, sigue siendo de 2 dígitos, entonces vuelve a restar. Entonces, en cuenta ya no va a ser 1, va a ser 2. Entonces, ahora sí, digo, esta va a ser la decena porque he restado 2 veces y el residuo, esta va a ser la unidad, 27. Y ya he separado los dos números. ¿Qué les parece? Chéverísimo. Ya. Entonces, eso es lo siguiente que yo he hecho. Este número que era el acumulado 2, que ya era la suma total, le voy a restar 10. Eso lo voy a guardar en uno que se llame resta 1. No sé cuántos valores, cuánto será, pero va a ser resta 1. Luego pregunto si esto de aquí tengo que seguirle restando o no, lo mismo que hice con el bloc de notas. Entonces, si yo estoy probando con este que es el máximo, resto una vez y digo, lo comparo con 9 para saber si es solamente de un dígito. ¿Es de un solo dígito? Entonces le pregunto, ¿2 dígitos o no?
Entonces, como es de 2 dígitos todavía, vuelvo a restar. Entonces, para eso, tengo lo que es el contador, como le dijo hace un momento. Resté una vez, cuento. Entonces va a ser 1. Todavía no he tenido un solo dígito, entonces vuelvo a restar. Entonces, al hacer una resta de nuevo, vuelvo a habilitar el contador y ya tengo aquí el 2. Entonces, esta señal de 2 dígitos tiene que ingresar a la MCS y estos habilitadores tienen que salir de la MCS. ¿Ya? Entonces, como le dice que todavía tiene que volver a restar, entonces voy a coger el resultado que está acá y volverle a restar 10. Entonces, ahora sí, ese es el máximo, ya no debería hacer más verificaciones porque ya sabemos que el número máximo que yo voy a tener aquí es 27, 27 menos 10 y hace solamente dos restas. Es decir, no voy a hacer más porque no hay más opciones en este caso. Ese es el máximo. ¿Ya? Ok, entonces ahora yo ya tengo que esta es la decena porque llevé la cuenta. Ahora, ¿cómo sé cuál es la unidad? ¿Resta 1 o resta 2? Hola. A ver. Sería la resta 1. Depende de la señal 2D. Ajá, depende de la señal de 2 bits, porque puede ser que yo tenga ese 9 más 9 más 9, o puede ser que tenga 2 más 3 más 9. Entonces, en ese caso, este resultado es 14, le resto 10 y ahí ya solo tengo un dígito, entonces ya ahí murió. Entonces voy a tener que mi cuenta va a ser igual a 1 y el resultado de la resta, esa es la unidad. Entonces, cuando es de un solo dígito, la unidad va a ser resta 1 y cuando es de 2 dígitos, la unidad va a ser resta 2. Entonces, ¿cómo yo voy a saber eso? Bueno, necesito un MUX, ¿ya? Si es de un solo dígito, va a pasar resta 1, y si es de 2 dígitos, pasa resta 2. Entonces, este selector lo va a habilitar el controlador. Y eso se va a guardar en un registro para poder saber cuál es la unidad. Entonces, otra vez vuelvo a poner un registro, eso va a salir, lo que sea que salga del MUX UNI, que le he puesto ese nombre, y se va a guardar en unidad 2. ¿Quién le va a dar la señal para que habilite el registro? El controlador o la MCS. Entonces le dice habilita el registro de esto. Entonces ahí va a cargar. Y ya. Entonces ahora sí, tengo la decena 2 y la unidad 2. Ya tengo los números separados. ¿Qué hago? Lo sumo. Los vuelvo a sumar. Entonces eso es lo que tengo aquí. Sumador, decena 2 más unidad 2 y eso va a ser un tercer acumulador. ¿Por qué estoy trabajando con 4 bits? ¿Por qué no le pongo 5? Porque ya está segura de que Porque va a ahora ser sí menos. hay Porque ya estoy números segura que el menores. número máximo ahí va a ser 9. Y 9 se puede escribir con 4 bits, entonces ya no pongo otro más. Luego lo vuelvo a comparar y digo, este resultado que está aquí lo comparo con 9. Ahora yo ya estoy segura de que no va a ser mayor que 9 nunca, entonces ya no necesito preguntar esto, ya solo quiero saber si es igual a 9 o no es igual a 9 para poder habilitar el Divi 9 o no habilitarlo, dependiendo de eso. Aquí es donde yo pude haber hecho, esta parte yo pude haber hecho como lo dijo su compañero hace un momento, que decena 2 y unidad 2, en vez de crear un nuevo sumador y un nuevo comparador, regresen como que en algún punto en el proceso para ya no tener que hacer todo de nuevo. Está muy bien. No se me ocurrió a mí, pero está bien. ¿Ya? Bueno, entonces ahora sí, pregunto, si es igual a 9, entonces esta señal que está aquí tiene que entrar al controlador porque la tiene que saber. Y con base en eso, bueno, ya veo que habilito. Ahí sí, ¿necesito algo más o ya está todo? Pero, ¿y si es menor a 9? Por Es ejemplo, poner que 9 no es divisible. ya, claro, claro. Ujú. ¿Ya? Entonces aquí este nunca va a ocurrir, nunca va a ser mayor que 9, ya lo comprobamos. Entonces puede ser 9, y si no es 9, entonces quiere decir que es menor. Y si ya es menor, entonces se termina el proceso y no es divisible, se acabó. Esa es la forma como lo están resolviendo. Ya, entonces aquí les he puesto igual toda la partición funcional de todos los bloques que acabamos de hacer, que lo hicimos paso por paso. Ya está todo junto para que lo puedan ver en todo uno al lado del otro. Entonces, esto que está aquí, que les he puesto las líneas punteadas, son lo que nosotros en el diagrama de bloques lo mencionamos como ingreso de datos.
¿Qué hicimos para ingresar el dato? Bueno, pusimos el teclado, el decodificador, lo pasamos por una portador para saber si presionó o no presionó una tecla, y lo pasamos por los registros de sostenimiento respectivos. Entonces, hicimos todo ese proceso y ahora sí, ya está ingresado el dato. Y luego, la parte del verificador de divisible, ese verificador está compuesto por todos estos elementos que están aquí internamente, ¿ya? Y los habilitadores, ¿se acuerdan que decía una señal habilitadora que decía procesa y le decía procesado? Bueno, todas esas señales están declaradas aquí. Todos esos son esos habilitadores que se generan, ya mayor 9, igual 9, es 9, todas esas cosas que están aquí. Señales de un solo bit que se han declarado, son las que están aquí en la MCS. Ya, entonces ahí tenemos la partición funcional con un texto completo. ¿Tienen preguntas? No, Miss. Ya una vez hecho esto, ya vendría a ser la parte del MSS. Sí, ahora hago la parte de la MCS y eso, como ya lo vimos antes, lo hago con el ASM. No los veo, pero siento que tienen un signo de interrogación en la cara. Necesito que me digan en dónde se perdieron. ¿No se han perdido? Todo está perfecto. Y lo único mismo que me perdí es en el registro de sostenimiento. ¿Cómo funciona? O sea, ahí entra la señal de BCD y cómo va almacenando esos datos todo. Cuando habilitas Enable C. Cuando habilitas este Enable, este dato pasa a la salida. Entonces aquí ya está guardado. Y ya nadie lo mueve. Esto puede regresar a ser 0, porque acuérdate que el teclado es, como les había puesto, el teclado es todo 0 cuando no ha sido presionado, y cualquier tecla que presiones se pone en 1. Entonces, si nadie está presionando nada, este dato va a estar en 0, por ende aquí también va a estar en 0 y todo esto va a estar en 0. Pero cuando el usuario presione, por ejemplo, la tecla 2, entonces ahí le va a dar la orden y va a censar aquí que ha presionado una tecla, y al presionar una tecla, automáticamente la MCS le va a decir, oye, ya presioné una tecla, guárdala ahorita. Entonces, en ese momento, este número que está aquí, convertido, ya a BCD, entonces ya voy a tener el número 10, 0010, entonces 0010 va a estar aquí y va a guardarlo. Entonces, Centena va a ser 0010 en ese instante. Y ahí cuando el usuario suelte, porque las botoneras son así, pues tú la presionas y sacas el dedo. Entonces cuando el usuario suelte, aquí voy a volver a tener todo en 0, así que esto otra vez va a estar en 0, pero Centena va a quedarse guardado con el valor anterior 10, porque ya no voy a volver a habilitar este enable. ¿Sí lo ves? Ya entendí. Sí, Ok. muy claro. Gracias. ¿Y los demás? Félix, ¿entendiste? Miss, Félix, dígame. y luego cuando el usuario vuelve a aplastar una tecla, ¿cómo se guarda en el siguiente registro y no en el mismo? Porque tú ya no habilitas este enable, habilitas el siguiente. Eso ya va en la MSS. Sí. Ah, ya. Entonces vamos a ver, ya que tienen dudas con eso, vamos aquí. Entonces estoy en el primer estado, pregunto por start, si es igual a 0 me quedo ahí, y si es igual a 1 ya no espero que lo suelte, porque el ejercicio no dice eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Espero a que el usuario presione una tecla. Entonces pregunto por la variable tecla. Si el usuario no ha presionado tecla, me quedo ahí calladito, esperando, no hace nada. Y cuando el usuario presiona una tecla, habilito el primer registro, porque como estamos siguiendo un proceso, como les había dicho, entonces habilito el primer registro. Entonces, ese registro que va a ser el primerito se llama ENC. Centena. Ese es el que habilito, el registro de la centena. Luego, tengo que esperar por la decena y la unidad. Entonces vuelvo a hacer el mismo proceso. Voy a un estado y quedo preguntando por tecla. Si no se ha presionado ninguna tecla, me quedo ahí. ¿Por qué yo separé esto de aquí? Bueno, si yo lo ponía, este enable C, dentro del estado, cuando haga el cambio, y si tecla no ha sido presionado, otra vez está diciendo carga el dato, carga el dato, carga el dato. Entonces, al hacerle esto a cada rato y no está presionando ninguna tecla, se va a cargar 0, 0, que fue lo que les dije hace un rato. Va a estar 0, 0, porque esto de aquí es asincrónico. Eso simplemente presionas un dato, se decodificó y todo, y hace todo ese proceso, pero en ese momentito. Ustedes dejan de presionar ese dato o esa tecla y ya se borró. Entonces, si ustedes dejaban el enable C aquí, lo iban a estar bórralo y bórralo y bórralo y bórralo.
Entonces, por eso lo hice una sola vez. Acuérdense que las salidas mili justamente son para eso nos ayuda cuando les quieren habilitar una sola vez. Entonces, habilité el enable del registro de la centena, guardé la centena y ya me quedo aquí esperando y mi centena no se mueve. El dato volvió a ser 0, el dato USD volvió a ser 0, pero centena sigue siendo el dato cualquiera que hayan presionado. ¿Ya? Porque no lo volví a habilitar el registro. Entonces yo ya tengo ahí guardado. Para eso sirven los registros de sostenimiento. ¿Les queda claro? Sí. ¿Los demás? Sí, Miss. Ok. Miguel, Melanie, Pablo, Verónica, Diana. Leonardo. Nada. Sí, Miss. Sí, Bueno. Miss, todo claro. Ok, perfecto. Ya. Si se pierden, díganme, pero ahí a la par. ¿Ya? Ok, entonces, presiono la segunda tecla. Al presionar la segunda tecla, como yo les había dicho, vamos a seguir un proceso, entonces la segunda debe ser la decena. Entonces voy a habilitar el enable de la decena. Y hago exactamente lo mismo. Voy a un siguiente estado, espero por la variable tecla, y cuando ya la haya presionado, voy a habilitar el registro de la unidad. Entonces, eso es el registro del ingreso de datos como tal. Centena, decena y unidad. Y todos con respecto a la variable tecla que está. De ahí, ¿qué hago? Chicos, despierten. Ahí pregunta en el comparador Y ahí si era pregunto igual por a 1 o si era exacto. menor a... ¿Sí? Entonces pregunto por el comparador si es igual o no es igual a 9. Si sí es igual a 9, entonces ya se termina el proceso, habilito la salida DOM, habilito la salida DIV9 y me quedo habilitando esa salida hasta que mientras start sea igual a 1. Cuando ya start sea igual a 0, yo regreso al estado inicial, como decía el ejercicio. Pero si no es igual a 9, entonces ahora debo preguntar si es mayor que 9 para poder hacer el proceso. Si no es mayor que 9, quiere decir que es menor, entonces también termina. Entonces así mismo, vuelvo a preguntar, ¿es mayor que 9? Y le dice no. Entonces como no es mayor que 9, ni es igual a 9, ya sabemos que es menor. Entonces solamente habilita la salida done, ahí terminó, no hace nada más. Y lo mismo, se queda en done hasta que el usuario suelte la botonera start o lo vuelva a poner en 0. Y regresa al estado TA. Luego, ¿qué hago? Analizo cuando sigue siendo mayor a 9. Entonces, ¿qué debería hacer ahí? ¿Cuál es el proceso que tenía que seguir ahí? Ya viene el proceso de las restas. Viene el proceso de las restas. Ok. Entonces, ¿qué es lo que yo hago ahí? Voy a habilitar el contador porque voy a hacer la primera resta. Entonces, habilito el contador. En este caso, cometí un error. Tiene el mismo nombre, pero este es el del contador. Ya lo voy a cambiar, lo voy a modificar y se la subo. Entonces, habilito el contador. Esto va a llamarse NT. Habilito el contador. Y pregunto. Ya hice la primera resta, entonces pregunto, ¿es de 2 dígitos o es de un solo dígito ahora, ya que resté? Entonces hay dos opciones. Si sí sigue siendo de 2 dígitos, quiere decir que tiene que volver a restar. Entonces, como voy a volver a restar, habilito de nuevo el contador para decir que voy a seguir la segunda resta. Y luego tengo que cargar el dato en la unidad. O sea, el resultado de la segunda resta ya lo puedo cargar. ¿Por qué yo habilito este selector que está aquí? Bueno, vámonos de nuevo a ver El MUX. un funcional. Ajá. Entonces, en la partición funcional dice aquí clarito que cuando el MUX que está aquí, este selector, si el selector lo ponen en 0, quiere decir que coge la resta 1, eso quiere decir que solamente era de un solo dígito, yo voy a hacer la primera resta. Y si el selector está en 1, quiere decir que tuvo que restar 2 veces. Entonces, ahí pasa, resta 2. Esa vendría a ser la unidad. Eso es lo que quiere decir. Entonces, por eso, como lo restó 2 veces, entonces voy a regresar a ASM. Como lo restó ya 2 veces, entonces le dijo, ¿es de 2 dígitos? Si es de 2 dígitos, entonces vuelve a restar. Al hacer de nuevo la resta, le dice, ok, habilita el selector para que la resta 2 sea lo que pase a unidad 2. Entonces, eso lo guarda en el registro de sostenimiento de unidad 2. Y ahí sí, pregunta, ¿es igual a 9 o no es igual a 9?
Entonces, dependiendo de eso, los regresa a TF o a TH porque eso ya está creado. Entonces, 2 dígitos es igual a 0, solamente era, por ejemplo, sumar 19, entonces 1 más 9 o 18, 1 más 8. Entonces ya no era de 2 dígitos ese resultado, así que directamente habilitas el registro de sostenimiento con el selector igual a 0, ¿ya? Acuérdense que ustedes habilitan las salidas en el ASM cuando les quieren habilitar, cuando les quieren poner en 1. Si no les escribes es porque están en 0. Entonces aquí escribí el cel porque el cel en 1 es para que pase lo de resta 2 y el cel en 0 es para que pase lo de resta 1. Entonces si yo no lo coloco aquí es porque el selector está en 0. Entonces con selector en 0 se guarda lo que está en resta 1 y verifico, ¿es igual a 9 o no? Y en ambos casos da lo mismo, si no es igual a 9, entonces me quedo solo habilitando la salida DON, y si sí es igual a 9, me quedo habilitando DON y div9. ¿Ya? ¿Les quedó claro o tienen preguntas? ¿Se perdieron? Todo claro, Miss. Todo claro, Miss. Ya, aquí hay 2 personas nomás en la clase, 3 por ahí. ¿Los demás? Johan, Melanie, Diana, Darwin, Daniel. Si no entienden, digan, pero díganme para repetirlo. ¿Puede volver a explicar luego de los 2 dígitos? ¿Qué te repito, Kevin? Disculpa, no te escucho. Luego de los 2 dígitos. Cuando veo Esta que son parte. de 2 dígitos. Ya. Ajá. Cuando tienes que hacer la resta, acuérdate, porque cuando vimos la primera vez, dijimos, ok, voy a poner un bloc de notas en. Entonces, primero hago la suma. Entonces, la suma es 9 más 9 igual a 27. Entonces le pregunta, ¿es mayor que 9? Y le dice, sí. Entonces tienes que hacer el proceso de las restas. Entonces, habilita el contador. Así que el contador va a estar ahorita en 1. Contador igual a 1. Ahora, dice, ok, le pregunta, ya hiciste la resta, entonces él resta 27 menos 10 y esto va a ser igual a 17. Entonces, él pregunta si este 17 es mayor que 9. Eso le va a decir si es de 2 dígitos o no. Entonces, si es mayor que 9, quiere decir que son 2 dígitos. Entonces, si sí son 2 dígitos, como este caso, entonces dice, ok, vuelve a restar. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a habilitar el contador, así que en este caso, contador va a ser igual a 2, que lo vuelves a habilitar, y vuelves a restar. 17 sería en este caso menos 10. Y ahora sí tengo que esto es igual a 7. Entonces, este valor que estaba aquí es resta 1, y este valor que está acá es resta 2. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Ok, como ya restaste 2 veces, ahora dices guarda el resultado de esa resta en unidad 2. Entonces, para guardarlo en unidad 2 está el enable U2, ese es el otro registro. Y ahora yo tengo que decidir qué es lo que yo voy a guardar en unidad 2, resta 1 o resta 2. Entonces, para eso estaba el MUX, y el MUX dice que si el selector está en 0, se va a guardar resta 1, y si el selector está en 1, y acá 0. Si el selector está en 0, va a estar resta 1, y si el selector está en 1, va a estar resta 2. Entonces, como es de 2 dígitos, tú necesitas habilitar el selector, eso es lo que estoy habilitando aquí, y habilitar el registro para que guarde el resultado. ¿Qué resultado se va a guardar? Este, el 7. Entonces, esa va a ser la unidad. Y esta ya va a ser la decena, porque ya está actualizando. Ese es el caso 1. ¿Cuál es el otro caso? En el caso de que esto de aquí hubiera dado esta suma acá. 2 más 3 más 9 igual a 14. Entonces lo que les dice es, haces el primer proceso y tú dices, ok, llegas hasta aquí y el número que estás comparando es el 14. 14, ¿es mayor que 9? Sí. Entonces empieza el proceso de la cuenta. Entonces, cuenta, eso es lo que hace, ahí contó. Y luego le dice, ok, resta. Entonces es 14 menos 10 igual a 4. Y ahora verifica, ¿es de 2 dígitos? Sí o no. Entonces miras este 4 y dices, ¿es de 2 dígitos? No. Entonces como no es de 2 dígitos, ahí ya está, ya no tengo que volver a restar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a guardar aquí en unidad? Solamente acuérdense que esto de aquí era resta 1. Ya no tengo nada en resta 2 porque no seguí el proceso, entonces el selector debería estar en 0 para poder guardar
lo de resta 1. Entonces por eso aquí yo no he colocado ningún selector y habilité el registro para que este resta 1 sea la unidad 2. ¿Ahí les quedó claro? Sí, listo. Ya. Sí, Miss. Ahora sí, ya. Perfecto, ya les escuché la voz. Gracias. A Melanie todavía no la he escuchado, ni a Verónica, ni a Leonardo. Bueno, Sí, Miss, todo está claro. ya. Gracias. Por fin hablan. Ok, va. Entonces, ya que iniciamos eso, ahora sí, vamos al problema 2. La ingeniera ahorita me dijo que ustedes ya habían hecho esto en clase. Ustedes hicieron el detector de unos en clase. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es uno muy similar, porque si ya lo vieron, ya se les va a hacer fácil. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es un detector de unos y ceros, no solo de unos, sino de ceros también. Entonces tengo que ingresar un dato, ¿ya? El sistema ahorita sí va a iniciar presionando y soltando la botonera Start, luego de ello va a quedar esperando un dato de 4 bits. Solo vamos a hacer 4 bits. Entonces pueden ser 4 unos, 4 ceros o las combinaciones que cualquiera que haya. Entonces, esos 4 bits se llaman num, va a ser analizado y el usuario va a tener que presionar una botonera aquí que se llama carga. Entonces ya ni siquiera necesito verificar si presionó una tecla, si no presionó, ya ahorita hay un botón que cuando le presiones el botón, eso quiere decir que puedes cargar el número. ¿Ya? Entonces esa botonera se llama carga. El sistema va a cargar eso y luego de analizarlo debe encender un LED que se llama listo. Entonces cuando ya analizó todo, se presiona listo. Entonces va a estar ahí esperando para indicarle que el usuario ya terminó de analizar. Mientras se presione la botonera 1, va a haber otra botonera más. Mientras yo esté presionando 1, en el display de este segmento se va a mostrar cuántos unos había en este número inicial. Ya, suelto la botonera 1, dejo de mostrar. Si presiono la botonera 0, muestro cuántos ceros están en este dato de 4 bits. Suelto la botonera 0, dejo de mostrar. Cuando el usuario no presiona ninguna de las dos botoneras, el display de este segmento tiene que mostrar una rayita en medio, así como para decir que no hay nada, no está mostrando nada. ¿Ya? Y bueno, considere que no es posible presionar 1 y 0 a la vez, por si acaso alguien lo quiera validar, no es posible, no se puede. Para ingresar otro número, deberá presionar la botonera OK y con eso regresa al estado de activación y vuelve a hacer el proceso. ¿Ya? ¿Entendieron la consigna del ejercicio? Siento que estoy hablando sola. Sí, entendimos, Miss. Ya, siempre escucho bajito, pero bueno, ya voy a subir el volumen. Bueno, entonces ahora sí, vámonos a Miro, les dejé el enlace en Teams. Les voy a abrir ahorita este. Creo que es este. Sí, Verónica ya está ahí conectada. Ok, entonces, ahora voy a pegar ahí el problema que estaba mostrando, lo voy a pegar ahí para poderlo observar todos. Claro, allá, ustedes están escribiendo. Ok, entonces, voy a pegar el problema ahí. Miren un ratito la pantalla de Zoom, no la de Miro, sino la de Zoom, porque les voy a mostrar, me tomé el tiempo de hacer todos los bloques en Miro para que ya los podamos usar directamente. Entonces les voy a decir dónde lo encuentran. Así que miren Zoom ahorita. No vayan a Miro, miren Zoom. Aquí en la barrita izquierda, donde están todas las herramientas y los bloquecitos que van a poner, hay uno que se llama Templates. Está debajo del cursor. Donde dice Templates, van a abrirlo, se va a abrir una ventana emergente y van a ir abajo donde dice Custom Template. Donde están aquí, yo los puse en Share, para que todos los que están en el equipo que yo creé, lo puedan acceder. Creo que los que están ingresando como guest, que ya les he dicho que no ingresen así, pero los que están ingresando como guest no van a poder acceder a los bloques porque no son parte del equipo. Los primeros tienen que ser parte de mi equipo y ahí los pueden usar, esos son los privilegios. ¿Ya? Entonces ahí pueden encontrar todos los bloques. Y ya están hechos, o sea, ustedes solo lo seleccionan y lo usan, para que no tengan que estar creando, o sea, no íbamos a perder mucho tiempo. Entonces ahí ya está. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora sí pueden ir a Miro, ya les voy a poner el problema número 2, lo voy a pegar ahí para que lo puedan leer y no estar cambiando de pantalla. Considerado.
para que vean. Me tomo el tiempo yo para que ustedes se lo ahorren. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo primero? Vamos a hacer la partición funcional. Entonces en la partición funcional yo necesito, ¿qué es lo primero que necesito hacer? Díganme ustedes. No me gusta cuando no hablan. Ahí sí lleva una botonera, ¿verdad? En Start. Claro, esta es una botonera, ya la acabo de poner ahí, perfecto. Ujú, ujú. Ya, y de ahí está la botonera Start, ¿qué más pongo? No, relajo. ¿Qué más pongo? ¿Cuáles Se son las lleva carga entradas y también. salidas? Ajá, las entradas y salidas propias del sistema. Entonces no solamente va a estar Start, sino que también va a estar la señal carga, la señal, ¿qué otra señal? Una señal de salida que dice listo. No. Ok, una señal de salida que sea listo, entonces lo voy a poner aquí, listo, ¿qué más? Voy a presionar la botonera 1 y 0. Ajá, botonera 1 y 0, entonces me falta aquí poner 1 y la botonera que también diga 0. ¿Qué más? ¿Alguna otra? Le damos el ejercicio, me responde. Ok, Ok, entonces esa también voy a ponerla. Pero esa es salida, pues. Ok, no, ok es una entrada. Dice botonera. Presionar, ok. se- Ahí cuando va. terminas todo, necesitas presionar OK. Ajá, cuando termine todo, presionas, ok, y ahí sales del lazo. ¿Qué son todas esas flechas que están poniendo ahí? ¿O solo se están Léame, yo estoy adelantando? viendo. ¿Qué? Creo que están adelantándose. Bueno, ya, dejemos. Ok, entonces ya declaré ahí la MCS. ¿Qué hago primero? ¿Cómo hago? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Registrar el bit, el dato de 4 bits. ¿Y con No qué sé, bloque hago eso? Ahí le pusieron algo. Sostenimiento. Ahí pusieron el registro de sostenimiento. Ajá. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a ingresar? ¿Cómo se llama? Eso que dice dato ahí, ya no se va a llamar dato. ¿Cómo se llama? No. No. Entonces, alguien que lo edite le ponga no. ¿De cuántos bits? 4. 4. Entonces, esa n ya no es n, ahora es 4. Y si tiene 4 bits a la entrada, va a tener obviamente también 4 bits a la salida. Ok, y entonces este enable que está aquí, voy a poner también, dígame. Claro, necesita una salida, una señal para enable, ¿verdad? Sí, entonces ese ahí se va a llamar enable registro en R. ¿Ya? Alguien me subió mucho la letra, le voy a bajar un poquito. Ok. Entonces ese en R que está aquí, uno de ellos debe ser, entonces ustedes ya se adelantaron a poner las flechas, entonces pongan el nombrecito en R. Ok, perfecto, ahí ya está. ¿Y cómo se va a llamar lo que sale aquí? Tiene que tener un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le quieren poner? ¿Cómo lo van a bautizar? Nombre cualquiera, pero díganme. Ah, ya, no sé, num G de guardado. Ya, num G de guardado. Ok, perfecto. Ya. Y luego, ¿qué hacemos? Ya tenemos guardado el dato, perfecto. ¿Y ahí? Pero esta es la centena, ¿no? No, este no es el ni centena. Este va a ingresar un número de 4 bits y tenemos que detectar el uno, los unos y los ceros. Ah, Hay es que cierto. contarlos. Convertirlo. ¿Convertir a qué? No, mire, ahí se supone que tiene que esperar la botonera 1 y 0. Y eso tiene que ir a un display. Es un O sea, decodificador, sí, si no pero me ¿cómo sé equivoco. cuántos unos y cuántos ceros hay presentes en ese dato? ¿Cómo sé eso? ¿Puedo hacer un contador? No. Ok.
¿Quién lee Puede y utilizar el escribe? registro de desplazamiento. Un comparador, Miss. Comparador también. Entonces podemos usar registro, contador, comparador, podemos usar todo lo que ustedes digan. ¿Qué orden lo vamos a hacer? Está bien todo lo que dijeron, pero ¿en qué orden lo vamos a hacer? Ya, entonces ahí ya pusieron un comparador. ¿Qué van a comparar con qué cosa? Y por ahí pusieron Una entrada de 0, la entrada NumG con una de 0, para ver cuántos dígitos son iguales. ¿Cuántos bits? Pero entonces que NumG en la posición 0, posición 1. Sí. Ya, está bien. ¿Y en qué momento van a usar desplazamiento, sí o no? ¿Cómo lo van a usar? Porque la idea de Darwin es que si yo tengo un dato, cualquiera que sea, voy a abrir blog de Me notas. disculpe que la interrumpa. Claro, O sea, dime. yo lo que tenía pensado era contar la cantidad de unos y de ahí el resto, lo que sería la cantidad de que resta serían los ceros. O sea, solo me centro en encontrar los unos y de ahí los números, la cantidad de ceros lo cuento de lo que no haya contado, o sea, los que no hayan sido uno. Perfecto. Esa es otra opción. Así lo podemos hacer. Pero, ¿cómo sé cuántos unos hay? Los voy comparando El ley con un cero, creo. A ver, de nuevo, los voy comparando con 1 con 0 ya. Darwin, ¿qué me decías? Eso de Amy, que los iba a comparar con cero. Ya, entonces, ¿cómo comparo con 0? Por ejemplo, tengo el dato 1101. Como tengo que comparar o sea, bit por bit, el menos significativo, o sea, numG en la posición 0, numG en la posición 1, numG en la posición 2 y numG en la posición 3. ¿Cómo hago eso? ¿Qué necesito yo para hacer eso aquí? Un MUX. Puede ser un MUX, ¿ok? ¿Un MUX de cuánto? ¿De 4 a 1? ¿De 2 a 1? ¿De cuánto? De 4 a 1 sería. Ok, vamos a usar un MUX. Entonces también lo tengo en templates de 4 a 1. Entonces, ya, ahí apareció. Entonces, ¿qué voy a tener en la entrada del MUX y qué voy a tener en la salida del MUX? Hola. Pues aquí voy a tener una señal S0, S1 y S0, dependiendo de cuál bit necesito. Si lo pongo en 00. Eso tenía pensado, pero ¿y esas señales de dónde vienen? ¿Del MSS? Claro. Ah, ya. S1 y S0. ¿Y qué ingresa aquí y qué sale de aquí? Hola, chicos. Debería ingresar num, pero por el orden, lo más significativo al menos significativo. Así es. Bit por bit. Sí. Entonces, eso es lo que va a ingresar aquí. Num en la posición 0. NumG en la posición 0. Luego NumG en la posición 1. Luego NumG en la posición 2. Y en la posición 3. Bueno, me andan moviendo mis señales. 3. Ya, perfecto. Entonces ahora sí, ya como tengo, ¿cómo se va a llamar esta salida? Estamos trabajando con un solo bit, le borré eso. ¿Qué nombre le vamos a poner aquí? ¿Cómo lo vamos a bautizar? Hola. Disculpe, ya me perdí. Supongo que ahorita ya vamos a usar el MUX para que salga un dato, ¿verdad? Ajá. ¿Y ese dato? ¿Dónde iría ese dato? Eso es lo que ustedes quieren compararlo con 0 o con 1. Ya, ya.
Entonces voy a subir ahorita. Déjame hacer. Bueno, quería subirlo, pero lo están seleccionando por ahí, entonces no puedo. Entonces ese bit que va a salir de aquí, ya sea la posición 0, 1, 2, 3 o 4, va a salir y se va a guardar en esta señal que digo para comparar. Entonces eso va a ingresar aquí al comparador. Permiso, lo voy a mover, disculpen. Ya, para ponerlo aquí al lado. Entonces, dato A ya no va a llamarse dato A, sino que se va a llamar para comparar, que es el que acabo de crear, para comparar. Y el otro dato, ¿con qué lo quieren comparar? ¿Con 0 o con 1? Con 1. Uno. Ya, con 1. Da igual. Les voy a hacer este número para comparar con 1. Entonces, voy a borrar esto. Pero es de un solo bit, ¿verdad? Claro, de un solo bit. Entonces, por eso estoy borrando esto de aquí. Ya, ¿cuáles son las señales que me interesan ahí? Igual. Igual. Igual, ¿me interesan mayor y menor? No. No. Claro, entonces ahí ya no nos está ayudando y los borro. Ok, ¿y cómo se va a llamar este? Ponerle es 0. ¿Ya? No sería, es 1, me. Es 1 sería. Sorry, estamos comparando con 0. Ok, es 1. Entonces, esta señal de es 1, ¿a dónde va? A un contador. El contador, ya, Verónica, que estás ahí cerca. No, al controlador, a la MCS, tiene que avisarle. Acuérdate que no pueden tomar decisiones solos. Lo tiene que verificar el jefe. Entonces ya ahí es 1, está ahí declarado. Ya, ahí dice. Entonces, ahora sí. Si es 1, lo voy a contar. ¿Con cuánto inicio este contador? Con 0. Entonces ese dato inicial le voy a poner 0. Entonces voy a poner ahí 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Y la señal en sería, es 1, ¿verdad? No, es un enable que lo da el controlador. Ah, ya. El controlador decide si lo habilita el enable o no lo habilita. Entonces este de aquí va a ser un enable del contador de 0. ¿De 0 o de 1? De 1 creo que es. De 1, de 1. Me es una consulta. Dígame. ¿Es uno debería de ser una entrada del MCS o es salida? A ver, siempre los... Yo creo que debería de ser entrada porque a partir de eso se va a habilitar el EN del contador. Tienes toda la razón, yo me confundí. Siempre las salidas de los bloques son entradas al controlador. Entonces las entradas de los bloques son salidas del controlador. Entonces sí, efectivamente eso va acá. Gracias por la corrección. Una pregunta, en el compador también podríamos usar el menor, pues. Si es menor, porque es 0. Sí, pero acuérdate que no puedes tomar las decisiones tú solo. Ah, ya. Ajá. Acuérdate que... A ver, ¿cómo es eso? Si me puedes explicar un poquito, para eso no lo entiendo. Sí, esto como que no se puede habilitar solo. Como que el jefe le dice, oye, tú no te mandas. Tienes que avisarme a mí y yo decido. Así. No hay más vueltas que darle. Es como no puedes habilitarlo solito, mandarlo por acá, sino que tienes que darle una orden o decirle, ¿sabes qué? Necesito hacer X o Y cosa, entonces él le va a decir, ok, cuenta, ok, no cuentes, pero el controlador lo decide, no lo deciden los bloques. Ah, ya, listo. Me hicieron relajo por ahí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más necesitamos hacer? Y ahí tengo entrada, salida, lo inicializo en 0, esto se va a llamar cantidad. ¿Cantidad de qué? Pónganle... Cantidad de 1, pues. Cantidad de unos, pues pónganle, porque si no yo me olvido. Ya, Diana está editando, cantidad de unos, y de ahí, ¿cómo yo sé cuántos ceros hay? Mire, eso es lo que le voy a explicar. En el comparador, sí podríamos usar la señal A menor a B. No. Sí, lo puedo usar, pero ¿para qué? Para saber cuántos ceros hay. Pues. No sería. Saber los ceros, claro. Claro. Pero si no es 1, ya es 0. Lo mismo que el Por eso. anterior. Pero ahí podemos coger esa señal para aplicar otro contador. Y ya de una se ve sacar los ceros. Sí, pero igual con la de aquí lo puedes hacer. Si no es 1, le preguntas. O sea, le va a preguntar la máquina. Ah, ¿Es 1? cierto. Te va a decir, sí, cuenta aquí.
¿No es uno? No, entonces cuenta el otro. Pero creo que Darwin tenía otra idea. ¿Cuál era tu idea? Claro. Entonces, podemos hacer un comparador. Otro O comparador, sea, ¿por mi qué? idea antes era con el registro de desplazamiento. El número que... ¿El número qué? No se podría restar 4 menos el número de unos. Ya 4 tendríamos. es menos la cantidad de unos. Entonces pongamos un... No tengo un restador, pero acuérdense que es lo mismo, así que voy a poner un sumador y le voy a cambiar el nombre. Entonces, aquí apareció el sumador. ¿Qué es lo que voy a sumar? En este caso voy a editarlo, no va a ser sumador, sino va a ser restador. Entonces, por ende, la salida que está acá no va a ser A más B, sino A menos B. ¿Qué es lo que voy a restar? De restarle 4 menos la cantidad de unos. ¿Cuál es el número 4? No se lo saben. Sí, 100. Ya. Entonces, como estamos trabajando con números de 4 bits, le puse 0100, porque estamos trabajando con números de 4 bits. Entonces, esta n que está aquí ya no va a ser n, sino 4. Y el restador también van a ser 4 bits, porque máximo voy a tener un resultado de 4. 4 menos 0, 4. Entonces, este resultado que está aquí va a ser cantidad De ceros. Cantidad de cero. de ceros, porque es la red. Perfecto. ¿Tienen preguntas? O creo que vamos bien. Hasta ahora todo bien. Ya, perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Ya tenemos cuántos unos tenemos, cuántos ceros, ya sabemos todo, ya hicimos el cálculo, ahora ¿qué hay que hacer? No falta poner el selector del MUX. ¿Cómo hacer que cambie? Ya está acá, en la MCS. Ah, ok. Lo que faltaba poner aquí en la MCS es el load y el enable del contador. Ya, ahí está. Apareció. Ahora, ¿qué más? Ahí termino? ¿Qué tengo que agregar? ¿Qué falta? Guardarlos, no. ¿Perdón? Guardarlos, sería, no. Está En un guardado. registro. Este está guardado porque el contador, si tú no lo habilitas, te Ya, queda ahí guardado. Entonces este está guardado. Y obviamente como acá la resta es asincrónica y si este siempre es fijo y bueno, acá ya estamos poniendo que siempre resta de 4, ya, entonces ya. esto también va a quedar guardado. ¿Ya? ¿Qué hago? Ya está guardado, ¿qué hago? Hola. Hay que activar un display. O sea, eso mostrarlo en un display, pime. Eso lo voy a mostrar en un display. El display lo tengo aquí, voy a copiar esta imagen para ponerlo por acá. Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a ingresar en el display? Mire, no debería ir dos. Uno para el 1 y uno para el 0, no. Hay un solo display. El ejercicio lo dice. El ejercicio dice que el usuario, mientras se presiona la botonera 1, veo y le sale en un display de 7 segmentos la cantidad de 1. También se cuenta con la botonera 0 que cumple la misma función. Si el usuario no presiona ninguna botonera, el display de 7 segmentos va a permanecer mostrando una raya en la mitad. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque no está presionando ni unos ni ceros. Entonces solamente hay un display. ¿Cómo hacen? Si solo hay un display y quieren mostrar tres cosas, porque quieren mostrar cantidad de unos, cantidad de ceros o la rayita en medio. ¿Cómo lo hacen? Multiplexor. Con otro Sí, multiplexor. como MUX. Sí. Entonces, ¿cómo funciona el display de 7 segmentos? Bueno, esto tiene 7 bits. Si se dan cuenta, tiene nombrecitos aquí. A, B, C, D, F, G. Entonces, esos son los bits que ustedes van a tener que ingresar. El bit que ustedes quieran encender para que se vea el número como que encendido, ese es el que tienen que habilitar. Entonces, si quieren habilitar la rayita en medio, sería todo 0 y la G le ponen el 1. Si quieren habilitar el número 1, entonces B y C, y así sucesivamente. Ya, entonces, vamos a poner otro MUX. Les voy a traer un MUX de los templates. Y me van a decir que va a ingresar a ese MUX.
que va a salir de este MUX. Hola chicos, ¿qué van a Tiene que hacer? poner si es un 0, si es un 1. Ajá, cantidad de ceros, cantidad de unos, Si es un entonces 0, si es un 1, ¿verdad? ya, pero eso va a ingresar aquí directamente y esto sale el MUX o qué mismo van a hacer. No, pues necesita dos señales. Por eso, cantidad de unos y cantidad de ceros van a ingresar aquí. Pero van a ingresar No, directo, ¿o qué? No, habría pues, que ponerle un decodificador. claro. El decodificador, ese no lo tengo hecho, pero como solo es un bloquecito lo avanzo rápido. Entonces aquí voy a tener un decodificador de BCD a 7 segmentos. Eso sí existe en la realidad y también hay un bloque ya codificado para eso. ¿Cuántos bits recibe esto siempre? Esto va a recibir siempre 4 bits. Les voy a copiar eso y pegarlo por acá. Entonces, ¿qué dato voy a escribir aquí? No va a ser 00, sino cantidad de unos. Y siempre va a salir un número de 7 bits, porque va a salir a los 7 segmentos. Entonces eso lo voy a poner aquí. Siempre van a salir 7 bits. Y ese se va a llamar, por ejemplo, ceros al display o solo ceros. Perdón, unos. O display 1, no sé. Display unos. Entonces esto es lo que va a ir al display de 7 segmentos. Ya está decodificado. Y para las cantidades de ceros, Cantidad de 1. Lo mismo a mí sería otro decodificador, pero va a, A 0. De sería 0. de 14. De 14, 7. ¿por qué? ¿Por qué 14? Porque le entrarían 7 datos del decodificador de cantidad de 1 y 7 datos del decodificador de cantidad de 0. Al MUX. Ah, el MUX, claro, claro, el MUX sí. El MUX, ya este valor M que está puesto ahí, esa M son 7. Entonces van a ingresar 7 y obviamente van a salir 7 porque es cargar lo que está en la entrada en la salida. Entonces esos M son igual a 7. ¿Ya? ¿Y qué voy a ingresar? O sea, ¿dónde pongo cada cosa? Este selector asimismo voy a tener que poner ahí un selector, un nombrecito que sea, por ejemplo, selector de display 1 y selector de display 0. Esos son los nuevos selectores que ingresa este MUX. Y si los declaré ahí, también tengo que declarar acá. Entonces, voy a coger estos dos, copiar, pegar, y les voy a cambiar el nombre. ¿Ya? Entonces digan, ¿qué debo poner ahí en el MUX? ¿Cuáles son las entradas de ese MUX? ¿Qué pongo aquí? Displays 1, Display de 1 y display de 0. display 0, El display de 0. G, El resto es a tierra. perdón, A ver, ya ahí lo pusieron, ya los estoy dejando. A ver, dale bien, display de 1, display de 0, y un número que encienda lo de la G. G, que sería 1, 0, 0, 0, 0. 6, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Ya? Y en el último caso, porque tengo 4, tengo que verificar todos. ¿Mm? ¿Qué pongo aquí? ¿Cuál es el otro caso? ¿Puedo mandarlo a tierra o puedo poner todo en 0? Yo como no tengo una señal de tierra aquí, no me voy a demorar escribiéndola o creándola, voy a mandar todo 0.
Entonces, en este caso, que no es posible, no se va a habilitar nunca un 1-1, pero le pongo todo a tierra si es que en algún momento por algún fallo se llega a habilitar, entonces lo mando todo a cero. ¿Ya? Y esa salida va a ir... Y en la primerita, ¿por qué está en 1? Esa es la raya. Ya. Ah, sí, ya le voy a poner aquí. Esto es para habilitar, no, encender solo la raya G. Entonces, para eso es ese 1-1-1. ¿Ya? Ahí sí, ¿todo claro? ¿Dudas? ¿Consultas? Todo claro, Miss. Todo claro, Miss. Perfecto. Entonces, vamos a hacer la SM. Ya, por la hora lo voy a avanzar también yo un poquito rápido, no le voy a poner nombre a los estados, pero ustedes me pueden ir ayudando en eso. ¿Ya? Entonces, primer estado. Como aquí sí es presionar y soltar, entonces yo voy a preguntar por la señal start. Entonces, si start es igual a 0, yo me regreso. ¿Ya? Y si start es igual a 1, hago un cambio de estado. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ahí va. Ustedes le ponen nombre a los estados si quieren, pero yo voy a avanzar. Si start, ahora tengo que ver el proceso de cuando ya lo soltó, entonces si start es igual, vuelvo a preguntar por la variable start. Si start es igual a 1, me quedo ahí porque estoy esperando a que la suelten, entonces 1. Y si start es igual a 0, entonces yo creo un nuevo estado y ahora sí, ¿qué necesito preguntar? ¿Cuál es el siguiente paso en el ejercicio? Cargar el número. O sea, Cargar. presionar Ajá. cargar, claro. Carga, la variable carga. Entonces otra vez pregunto por carga. Si carga es igual a 1, perdón, si carga es igual a 0, me quedo en el mismo estado esperando. Y si carga es igual a 1, ¿qué debería hacer? ¿Qué hago cuando se presiona carga? Haciendo el dato, obviamente. Cargo el dato. Entonces, ¿cómo hago para cargar el dato? Con un enable R, que era el del registro de sostenimiento que había creado aquí. Miren, enable R. Entonces, eso es lo que estoy poniendo aquí. Carga el dato. ¿Qué hago después? Ya ahí salir una salida al leg listo. Y todo el proceso de cómo vas contando y todo lo demás, ¿te olvidas? Es que ya, es que eso va al último, ¿verdad? Ya, es que lo leí literal en el ejercicio. Ajá. No, para ahí esperar que presione la botonera 1 o 0. Ajá. No, tienes que primero ir contando cuántos unos y cuántos ceros hay. No puedes decir que ya el usuario quiere preguntar si todavía no has hecho este proceso. Ya. Entonces necesitas ahorita ir habilitando para ir comparando uno a uno. Entonces primero la comparación es cuando S1 y S0 están en 0, entonces va a comparar el menos significativo con 1. Entonces yo lo que necesito saber es si esta comparación, cuánto es para yo ver si habilito el contador o no lo habilito. Entonces ahorita lo que yo necesito preguntar es si es 1 o no es 1. Entonces cuando llego aquí, cargué el dato y digo, es 1. Entonces voy a crear aquí, es 1, pregunto, y tengo dos opciones, que sea 1 o que no sea 1. Ya, entonces si sí es 1, tengo que habilitar el contador, ¿se acuerdan? Entonces vamos a hacer eso. Si es 1, entonces voy a habilitar el contador y lo voy a habilitar en una salida tipo mili porque solo lo habilito una vez. Y si no es 1, entonces no habilitas nada. Te vas a un nuevo estado. ¿Por qué lo hice de esa forma? Bueno, porque cuando ya hice esa parte, ahora yo necesito preguntar si el siguiente bit es 1 o no. Entonces, para que pase el num g en la posición 1, tengo que tener el selector
S1 y S0 los tengo que tener en 0, 1. Así que S0 tiene que habilitar. Entonces aquí yo habilito S0 para que S sea la señal que pase en el MUX. Y esto también viene acá. ¿Ya? Por eso lo hice con este tipo de, ¿cómo se dice? De salida, en este caso salida mili, si ustedes quieren hacer una MUR también vale, no pasa nada. Pero igual se unen en el proceso luego, se vienen a unir acá, porque voy a volver a preguntar si es uno o no es uno, pero con el selector activado. Entonces, vuelvo a preguntar ahora con este selector, como ya cambió el dato ahorita, entonces vuelvo a preguntar si ese nuevo dato que estoy comparando es 1. Y pasa lo mismo. Si ese nuevo dato que estoy comparando es 1, entonces habilito la cuenta en CU. Y si no es 1, entonces me voy a un nuevo estado para comparar el otro bit. Entonces, ya, me voy a un nuevo estado en donde comparo el otro bit. Y ese otro bit que voy a comparar, tengo que, para que sea la posición 3, tiene que ser S1, porque tiene que estar en, vamos a ver acá, ya comparé cuando el selector está en 0, 0, cuando el selector está en 0, 1, solamente es S0. Ahora cuando el selector está en 1, 0, tengo que habilitar S1 para que eso sea lo que se compare. Entonces, aquí voy a habilitar S1. Y vuelvo a hacer lo mismo. Cuando estoy en S1, vuelvo a preguntar, ese bit que está preguntando es 1, que le dice que, no, que sí es 1, entonces cuenta. Y si le dice que no es 1, entonces no cuenta. Y se va a un nuevo estado. Y ahí sí, en este nuevo estado, ¿qué tengo que hacer? Verificar el último dato. ¿Qué tengo que habilitar en ese caso? Díganme ustedes, los espero. Veo el MUX. ¿Qué tengo que habilitar para poder comparar NumG en la posición 3? S0 y S1. S0 y S1 a la vez. Gracias. Entonces sí, vengo por acá. Tengo lo mismo, ya aquí, y esto también tengo aquí lo mío, así que ahora también. Y aquí voy a habilitar S1 y S0 para comparar más significativo. Ya, porque eso es lo que el MUX está haciendo. Y vuelvo a preguntar, ¿es 1? Entonces lo mismo. Sí. Habilito en CU, si es que fuera 1. Y me voy a un nuevo estado si es 0. Hasta ahí, preguntas. Yo tengo una pregunta. Dígame. La salida mili solamente dura un flanco de reloj nada más. Ni un flanco, un ratito, así, ¡pum!, se enciende y ya está. Ah, ok, perfecto. ¿Ya? Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Ya, entonces verificamos eso. Cuando el selector está en 0, 0, que es aquí, cargó el dato, el selector está en 0, 0, entonces pregunta si ese bit menos significativo es igual a 1 o no. Luego pregunto si el NumG en la posición 1 es igual a 1, en la posición 2 y en la posición 3. Entonces ya verifiqué todo, ¿ahora qué hago? Vamos de nuevo a la partición funcional, ¿qué hago? Ya tengo cuál es el valor de la cantidad de 1, cuál es el valor de la cantidad de ceros, tengo todo esto, ¿qué hago ahorita? Enciendo ahí. Se enciende listo, ok, sí, ahora sí, ya. ¿Y qué hago luego? Otra vez la parte para la multiplexar. Sí, ahora la parte para el multiplexor. Entonces yo aquí empiezo a preguntar si el usuario quiere ver cuántos unos hay, entonces ahí pregunto por 1, que es la botonera. Entonces digo, si el usuario está presionando la botonera 1, entonces voy a habilitar, ¿qué selector tengo que habilitar? Para ver los unos acá en el display. ¿Qué ¿Cuál?
para que display 1 pase a mostrarse aquí en el display de No, 0,1 es. Ajá, entonces 0,1. ¿cuál tengo que poner en 1? SD0. Entonces esa es la que yo voy a poner acá. Voy a habilitar aquí SD0 para que se esté pasando esa señal siempre por el MUX y eso se muestre en el display de CTC. 0,1. Sí. ¿Hasta cuándo? Sí, es 0,1, pero ya, pues acuérdate que cuando son 0 no la pones. Entonces, si yo no pongo SD1 es porque está en 0. ¿Sí te acuerdas? Sí, ya me acuerdo. Ya, entonces mientras 1 esté siendo presionado, eso es lo que dice el ejercicio, me voy a quedar encendiendo o mostrando siempre la cantidad de unos. Entonces sigue pasando en el MUX lo que selecciono con SD0. Y cuando ya haya soltado 1, entonces voy a regresar al estado de acá para que el usuario pueda seleccionar si quiere ver las cantidades de ceros que hay, pues no. Entonces regreso. Si no presionó 1, entonces la otra opción es que haya presionado 0, porque él quiere ver los ceros presentes. Entonces voy a editar y digo, ok, me voy acá, creo un nuevo estado y para poder mostrar los ceros, ¿qué tengo que habilitar aquí adentro? SD1. Variable, SD0, SD1, ¿no? Si habilitas las dos, te vas al caso 1, 1 y estarías mostrando todo en 0. Entonces esto se apaga completamente. ¿La ves, Darío? Sí, ya ahí la veo. Entonces solamente debería ser SD1 para que tengas la combinación 1, 0 y se muestre display ceros. Entonces, SD1 está ahí escribiéndose y haces lo mismo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el usuario suelte la botonera que se llama 0. Entonces yo regreso a este mismo estado, mientras esto sea igual a 1, y cuando ya el usuario suelte la botonera, regreso a preguntar si necesita verificar otro valor. ¿Ya? Entonces lo tengo aquí, cuando esto sea 0. Regreso al mismo estado TH. Y si no es ni 1 ni 0, ¿qué debería preguntarle? Lo de mostrar rayita. Entregar la rayita. Mostrar la rayita. Si es que no está en ningún lado, está mostrando la rayita, entonces si no entra aquí, cuando estás en listo, no está en SD0 ni SD1 está habilitado, aquí en este estado. Y si no está en SD0 y SD1, siempre va a estar seleccionándose esto, la rayita 00001, entonces aquí va a estar prendido solamente la G. Entonces eso está pasando en el estado de listo. Si OK es igual a 0, entonces quiere decir que todavía no ha presionado nada y vuelve a esperar. Entonces va a estar ahí hasta que se decida el usuario qué es lo que quiere hacer. Y cuando OK sea igual a 1, ¿qué dice? ¿Regresa de dónde? ¿Qué dice el ejercicio? Para ingresar otro número deberá presionar OK y regresar al estado de activación. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Cuando ya presiona OK, tiene que regresar al estado de activación. Pero ahora consulto algo. Si yo regreso así nomás al estado de activación, cargo otro número y yo nunca encero este contador, esto de aquí ya va a tener el número de cantidad de unos que calculamos en la primera iteración. ¿Qué debería hacer para que otra vez pueda estar esto en 0? O sea, mandarle un resegment, no se puede. ¿Puedo mandar un reset o le puedo mandar el load y el enable, ya que hago una carga en paralelo de este dato que está aquí? Y como este dato está en 0, el 0 carga a la salida. Entonces, sí, da lo mismo. Mira, ahí hizo lo de carga paralela, ¿verdad? Ajá, entonces puedes resetearlo o puedes hacer una carga en paralelo. Da exactamente lo mismo. Porque en este caso, porque lo que tienes en la entrada es 0. Si tú tuvieras otro número en la entrada, entonces bueno, ahí decides, ¿lo quieres encerar o quieres poner ese número? Como el ejemplo que les puse en la simulación. Entonces, este va a ser el LDCU, enable CU, porque acuérdense que hace carga en paralelo cuando están las dos habilitadas, el load y el enable. Solo el load no hace nada. Entonces, por eso yo pongo las dos. Y eso es cuando OK sea igual a 1,
para que luego regrese al estado de activación, y el estado de activación es el estado TC. Entonces regreso a TC. Ya, eso es todo. ¿Les quedaron dudas, consultas, preguntas? ¿Qué les parece? Oh, claro, Miss. Qué bueno. Los demás, los que están siempre calladitos. Miss, una pregunta, cuando ya OK es 0, va listo otra vez. Cuando OK es 0, claro, porque no he Ok. presionado nada. Ah, ya. Claro, tiene razón. Los demás, Ya, mira, ahí sí está todo claro. ya. Johan, Al principio no le entendí la parte de para los multiplexores. Eso sí, ya, no lo pero había ya entendido lo bien. entendiste. Sí, lo que pasa es que siempre se tiene que comenzar así, ¿verdad? Como por S0, S1 y después con S1, S0. O sea, la señal de 0 a 0 ya viene predeterminada. Sí, justamente, ya. Y por eso fue que Obviamente hace rato, cuando Diana estaba escribiendo esto, ella había puesto display 1 aquí arriba y como en 00, y yo lo desplacé, pero es porque ya lo veía venir y después tenía que estar siempre habilitando alguna señal. Entonces, por default, siempre la opción que ustedes quieran tener por default en un multiplexor, pónganlo en la opción 0, porque ahí no van a tener que habilitar nada para que siempre se esté mostrando eso o siempre se esté activando eso. Entonces, eso ya es Claro, como... porque si no, ahí ponerle Y no siempre otro tienen que estado estar más. declarando S1 o S0 o el selector, el valor, para que cuando sea por default mande algo, entonces tiene que estar siempre declarando algo. Entonces, por eso es, mejor analicen qué es lo que ustedes quieren tener por default y eso lo ponen en la opción 0. O sea, por Ya, eso es defecto un tip. está activando la G. Ajá, por defecto está mostrando la G, la rayita que está en medio. ¿Alguna otra pregunta? Algunos quizás no quisieron hacerlo así, sino que quisieron hacer, digamos, por defecto que esté apagado. Entonces ahí todo lo que está en 0 lo pueden mandar aquí. Entonces por defecto está apagado. Y ya cuando esté listo, muestra la rayita. Entonces para mostrar la rayita, ¿cómo deberían estar estos selectores? Para que pase el número 3. Ambos en uno. No, uno. 1, 1. Activado. Entonces cuando lleguen a listo, aquí deberían activar SD0 y SD1. Para que cuando esté listo ya muestre la rayita, así como que ya está listo y ya puedo empezar a mostrar. Esa es otra opción, pero va a depender de ustedes, de los diseñadores. Ustedes ahora son diseñadores de sistemas. Ustedes van a decidir cómo quieren hacer su sistema cuando no ¿Y les dan. eso de encender el LED listo? ¿Perdón? ¿Y eso de encender el LED listo? Encender el LED listo, porque lo dice el ejercicio. Dice que cuando termine de procesar los datos, encienda un LED que diga listo para que el usuario sepa que ya puede preguntar cuántos ceros y cuántos unos hay presentes en el sistema. Una última pregunta, me. Claro. Ya, una vez teniendo este código, este diagrama de estado, ya, ahí tendremos que pasar a hacer el código y tras eso hacer el codificador de entrada y de estado siguiente y salida, ¿verdad? No tanto, ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahí te enseño. Sí, ya son definidos. Sí, en la siguiente clase ahí les enseño cómo hacer. No necesariamente tienen que hacerlo con decodificadores de entrada y salida, lo pueden hacer de otras formas. En realidad eso de los decodificadores se los usa si no estuvieran codificándolo en VHDL. Como lo vamos a codificar en VHDL, hagamos el controlador como ya lo sabemos. ¿Cómo hacemos el controlador? Como normalmente lo manejamos, es con los cambios de estado con case, WentA, WentB, WentC, y ahí hago los cambios de estado. Entonces ya no necesito saber decodificador de entrada, decodificador de salida. Eso se necesitara si lo fueran a implementar como que compras el decodificador y lo pones en el proto y empiezas a cablear, o si lo haces con memorias, todo con memoria. Eso también es otra opción. Entonces, eso chicos, eso es todo. Les estoy mostrando ahorita en pantalla lo que es la actividad autónoma. Como yo les dije, ya vamos a empezar a hacer con respecto a los proyectos. Entonces la actividad autónoma que van a tener no va a ser una nueva, ni sacar el VHDL de algo, sino que van a empezar a realizar el diagrama de bloques y en este caso partición funcional de su proyecto. Y solo el 50% porque todos sus proyectos tienen memoria. Y ustedes todavía no han visto memorias. Entonces no vamos a llegar a la parte de memoria, vamos a hacer la partición funcional solamente hasta lo que se puede, antes de mostrar las transacciones,
antes de mostrar los últimos tantos datos, antes de mostrar todo lo que tenga guardado, ya. Hasta antes de eso lo vamos a hacer. Y como está aquí, solamente es diagrama de bloques y protección funcional, todavía no voy a hacer el ASM. Primero quiero que ustedes empiecen a ver cómo hacer funcionar su proyecto. Entonces, esto no va a ser 100% funcional, yo lo sé, no es que, no es que van a tener mal si es que presentan una actividad autónoma, no, en realidad eso lo hago para que ustedes ya empiecen a trabajar en su proyecto, yo lo pueda revisar y les pueda dar la retroalimentación que necesiten, para que, bueno, así ya tengan un acompañamiento en el proyecto. Así que léanlo, analícenlo y si tienen dudas me avisan, regístrense en tutorías que no lo hacen, para que me hagan las preguntas que ustedes necesitan. Y ahorita lo van a necesitar más que nunca porque quizás en alguna cosa tengan alguna pregunta, ya se pueden registrar y yo los ayudo y los voy guiando. ¿Ya? Eso es todo, chicos. Me les cogí 2 minutos de su vida, lo siento. Pero creo que era importante.